Estamos recogiendo las preguntas para finalizar este panel con la intervención de Pablo Valderrama. Pablo. Bueno, muchas gracias por la invitación a la Fundación Hans Seidel. Espero que mi intervención a Guillermo le guste, como la de los demás. Primero que todo, explicar un poco, probablemente muchos de ustedes no conocen lo que es Idea País. Idea País es un centro de estudio que se dedica a dos cosas. Por una parte, al desarrollo de políticas públicas, inspirar las ideas que hoy día nos convocan. Y por otra parte, que se relaciona más bien con lo que yo quería compartir con usted hoy día, es la formación de gente joven, la formación de gente que está en el colegio, que está en la universidad y que tiene la intención de, desde ciertos valores, tratar de impactar públicamente, de desarrollar su vocación en el servicio público. También, antes de partir mi intervención, y sumando a los agradecimientos que ya dije, yo creo que instancias como estas son muy valiosas, no solamente por el hecho mismo de juntarnos a discutir y a debatir con posiciones que pueden ser similares o distintas, sino porque hay que entender una cuestión que es bien trascendental para la política, y es que la democracia, la discusión política en democracia ha sido una excepción en la historia del hombre, y que hoy día podamos gozar de un espacio como este y que existan instancias formales para que distintos puntos de vista se expresen, es algo que de repente se nos olvida, que creemos que ha sido fruto simplemente de un progreso y no la lucha de muchas personas que incluso han dado su vida por eso. Yo antes también, estoy lleno de prevenciones, antes de partir también me quedé pensando en cómo partió Guillermo diciendo su intervención respecto a lo que en el fondo creo que está atrás de lo que él decía, que es el vínculo que debe existir entre, o no debiese existir, entre religión y política. Y sobre eso yo estoy de acuerdo en algún punto, y en otro punto yo creo que me va a permitir discrepar. Estoy de acuerdo en que en algún sentido claramente son rieles paralelos, en que la fe se vive de una manera distinta a la política, la discusión política en ese sentido tienen que, o se expresan en instancias y en momentos distintos de la vida de las personas. Sin embargo, tomando lo que decía Claudio, es imposible, o de hecho se corre el riesgo de separarlo de una manera tan brutal, la religión de la política, que se priva, por ejemplo, a las personas de, en la esfera pública, como decía Claudio, defender sus convicciones más íntimas. Lo que no significa que hay que necesariamente, que eso puede ser otro debate, dar argumentos de fe para convencer respecto a un determinado punto, pero por ejemplo, el caso, muy bueno el caso que dio Guillermo sobre la familia, lo que él llama la familia tradicional puede ser defendida, por ejemplo, sin dar argumentos de fe, desde la racionalidad, y como decía Claudio, eso es asequible a toda persona de buena voluntad que quiera o que esté dispuesta a entenderlo y compartirlo, obviamente. Por lo tanto, me parece que ahí podemos discrepar con Guillermo, se corre el riesgo con esa aproximación de que al final valores como la libertad religiosa al final deje de ser efectivamente una libertad y quede recluida simplemente en el ámbito privado de las personas, y me parece que eso puede ser peligroso, particularmente quienes adscribimos al social cristianismo claramente tenemos una visión distinta sobre eso. Pero bueno, terminando con las prevenciones, la convocatoria fue, como ya lo han señalado, hablar de Estado y mercado, cuáles son las reflexiones que desde la tradición social cristiana se pueden hacer. Y a mí la verdad es que me gustaría complementar lo que se ha dicho desde una óptica distinta, y es que, como bien dijo Roberto, yo soy el menos viejo, por decirlo de alguna manera, en este panel. Me gustaría hablar un poco sobre la juventud y cómo la juventud ve este fenómeno. Me parece que las ideas que acá se han dicho son muy valiosas en sí mismas, pero de nada sirven si es que no hay una generación nueva, hay una juventud que en términos coloquiales está dispuesta a ponerle el pecho a las balas y asumir esta idea, esta tradición como propia, y por lo tanto salir luego a defenderlo. Y hoy por hoy me parece que es bien problemático, para empezar esta reflexión, un poquito analizar cómo es el modo de vida que llevamos. Hay una frase muy buena de Byung-Chul Han, que es un autor que es alemán con nombre asiático, que habla de la sociedad del cansancio, y que básicamente, entre otras cosas, esta sociedad del agotamiento, esta sociedad trabajólica, esta sociedad donde se promueve un modo de vida individualista, una sociedad en que incluso a los jóvenes se nos enseña que el éxito se traduce en la acumulación de bienes materiales o la acumulación de puntos, por ejemplo en la PSU, la acumulación de notas, o incluso se nos enseña que la libertad es básicamente hacer lo que yo quiera mientras no daña a otro, o que esta simplemente se reduce a elegir entre un producto en un supermercado o elegir otro producto. Ese sistema, esa manera de entendernos hoy día nos parece muy problemática, y probablemente eso va generando
una juventud que está un poquito más apática, una juventud que de hecho, según los últimos datos de la encuesta nacional del INJUV, cerca del 80% no tiene ningún interés en la política, solamente un 13% siente confianza en los espacios que están fuera de su familia, es decir, hay una desconfianza generalizada respecto a los espacios comunes, por lo tanto, cómo una generación joven, cómo una juventud puede, desde esta idea, enfrentarse a esa manera de vivir, hoy día me parece que es uno de los desafíos más importantes. Antes de entrar un poquito al análisis de cuál es esta juventud, me parece que también hay que hacer un poquito un mea culpa. Acá yo no vengo a traspasar ninguna responsabilidad a nadie, sino esto yo creo que es algo cultural. Pero me parece problemático, por ejemplo, que si consideramos que esta juventud pasa más de 5 horas promedio frente a una pantalla del celular, ¿cuál es la responsabilidad que asumen ciertas personas, por ejemplo, respecto a las campañas publicitarias, incentivando que pasemos más horas pegados frente a esta pantalla en vez de preguntarnos cómo nosotros podemos aportar a la sociedad? Lo que quiero decir con eso es que esto no es, igual como lo decía respecto a la democracia, esto no es simplemente algo que pasa, sino que en esta manera de vivir me parece que hay responsabilidades que son bien concretas y por lo tanto hay que asumirlas como tal. Y en eso estoy pensando tanto en las personas que tentan el poder político y que hoy día están, no sé, en el gobierno o han estado en el gobierno o en el parlamento, pero también a las personas que tentan otro tipo de poderes como por ejemplo son los poderes, el poder económico, por ejemplo, que financian estas campañas publicitarias, por ejemplo, que decía que incentivan que uno esté mucho tiempo en esto o no. Entonces, simplemente para que se entienda ese punto, acá hay algo que tenemos que frente a lo cual hay que despertar, y es que esto no es simplemente un avance de la historia que va ocurriendo esto, sino que aquí hay responsabilidades concretas que tenemos que asumir para que después no nos quejemos de que las nuevas generaciones o no están ni ahí, o son juventudes, por ejemplo, contestatarias, que creen que la violencia es la manera de enfrentarla. Lo que hoy día es una frase que está muy de moda, el patriarcado, por ejemplo, o esa frase que de repente algunos lo pueden poner un poco más nervioso, que de repente son un poco vacías, o también una juventud indiferente, que no le duele, por ejemplo, cerca de 3 millones de personas que hoy día viven en una situación de pobreza multidimensional. Entonces, hoy día, ¿cuál es la oferta política que existe para estos jóvenes? Y esto también yo lo veo con harta preocupación. Por una parte, vemos al lado un poquito más cargado esta mano, el Frente Amplio. Frente Amplio que no hay que desconocer el éxito de su despliegue político y comunicacional, la posibilidad o los logros alcanzados en las últimas elecciones con 20 parlamentarios y Beatriz Sánchez alcanzando un 20%, me parece que eso tiene algo rescatable. Ahí uno puede criticar de que eso ha sido a costa de otros bienes, como por ejemplo la calidad de la educación, pero eso quedará para otro debate. ¿Y por qué mi generación, o al menos un grupo de mi generación, no se siente representada por lo que hoy día se puede conocer como Frente Amplio? Básicamente porque, a mi juicio, porque ellos logran instalar una ecuación que es totalmente contraria a lo que nos convoca hoy día, que es el tema del social cristianismo. Por una parte, logran poner arriba de la mesa, a mi juicio, un individualismo en ciertas materias, principalmente en lo que las mal llamadas valóricas, que básicamente son problemas políticos, no son problemas así como de moral sexual individuales, sino son problemas políticos. Por ejemplo, el caso del aborto, me parece que no es un problema valórico si es que nos tomamos en serio esa palabra, es un problema político de mujeres hoy día que están solas y no la estamos acompañando. Entonces, me parece que el Frente Amplio logra poner en una misma ecuación un individualismo en estos mal llamados temas valóricos y decir que cada uno que cada uno haga lo que quiera en su esfera, y al mismo tiempo solo conjuga con a mi juicio, un estatismo muchas veces exacerbado que limita la iniciativa privada, que impide el despliegue de talento. No digo que sea el régimen de lo público en lo absoluto, pero ha servido de inspiración a muchos de sus dirigentes. Y por otra parte, en el ala más hacia la derecha, existe hoy día lo que se podría llamar una oferta política liberal encarnada por el proyecto político de Evópoli, el cual, a mi juicio, que puede ser seductor para algunos que incluso se declaran social cristianos, me parece que va en una línea totalmente contraria a lo que un proyecto social cristiano debiese impulsar. Y digo que va contraria porque ese liberalismo que abraza todas las esferas de la vida, no solamente en los temas valóricos, se opone a lo que puedo profundizar después, a lo que yo creo que el socialcristianismo debiese defender, sino que también promueve un individualismo en muchas esferas donde se hace muy difícil explicar el sentido de vivir juntos.
Me parece a mí que ese proyecto liberal es incapaz de explicar el sentido de vivir en sociedad, de qué manera existen ciertos horizontes o destinos comunes en los cuales nosotros, lejos de ser competidores, los seres humanos, lejos, las personas que viven en la misma sociedad, lejos de ser personas que están en constante competencia, somos precisamente colaboradores de un destino común y por lo tanto hay una cierta mezcla o ciertos esfuerzos que deben conjugarse. La pregunta entonces cae de cajón, si es que existe otra alternativa para los jóvenes que vemos con distancia a estas dos ofertas políticas, vamos a poner las más taquilleras del día de hoy. Me parece que sí, pero eso para lograrse tiene que cumplir, a mi juicio, con dos elementos básicos. Por una parte, ideas y por otra parte, convicciones. Respecto a la idea, y ahora tratando de mezclarlo con el tema que nos convoca, me parece que hoy día, como decía, si existen 3.5 aproximadamente millones de personas que viven en una situación de pobreza multidimensional, hacer una defensa así férrea, atrincherarse, defendiendo el modelo económico hoy día me parece un error. Si existe esa cantidad en Chile de personas que están sujetas a estas situaciones, me parece que el modelo en algún sentido ha fallado y eso no hay que tener miedo en reconocerlo. 2 minutos, Pablo. Pero por otra parte, gracias Roberto, por otra parte, tenemos que ser conscientes también que en los últimos 25 años muchos logros se han logrado y han permitido tanto un progreso material como espiritual o interno de las personas. Por lo tanto, me parece que hoy día la respuesta, o como decía Claudio, más que una disyuntiva entre Estado o mercado, también lo decía Eduardo, es la pregunta de qué es lo que puede complementar al Estado y el mercado. Y me parece que hay un concepto que acá ha salido muy poco, que es la idea de la sociedad civil. No nos hemos preguntado hoy día cuál es el rol que puede cumplir la sociedad civil en la satisfacción de las necesidades públicas. Me parece que eso es un elemento que, para superar la disyuntiva, requiere ser incorporado a la discusión. Y acá yo estoy pensando no solamente en el aporte que, por ejemplo, realizan en materia de educación colegios particulares subvencionados, sino también, por ejemplo, el aporte que instituciones de beneficencia hacen, como por ejemplo la Teletón. La Teletón que cada año, no sé si ustedes lo siguen, a mí me llama la atención, yo siempre lo espero, no solamente para ir al banco, sino también la discusión que se da en torno a si la Teletón debiese existir o no, y si eso debiese ser reemplazado por el Estado. Me parece que eso precisamente es dañar un elemento que dice ser complementario a la discusión de Estado y mercado. Por lo tanto, en conclusión, me parece que por una parte hay que eliminar todo tipo de radicalismo cuando se habla de la defensa o la crítica del mercado, que muchas veces, sobre todo la juventud, está muy presente. Algunos creen que este sistema funciona perfecto y no hay que hacerle ninguna corrección, o quienes creen que es un término que es muy equívoco, pero que este sistema neoliberal es el culpable de los males. Me parece que esos extremos son incapaces de explicar la realidad y, por lo tanto, más que presentarlos como oposición, hay que presentar una alternativa. Y sobre esta idea de la sociedad civil, también hay un concepto que está implícito en todo lo que hemos dicho ahora, que es la idea de la solidaridad. La solidaridad que muchas veces se entiende como simplemente una virtud y por lo tanto, clásica discusión de si es exigible o no, si se puede obligar a alguien a ser solidario. Eso se lo podemos dejar a mi amigo filósofo. Me parece que hoy día, cuando hablamos de solidaridad, hay que ser capaces de hacer una reinterpretación de la solidaridad. Lamentablemente, hoy día cuando uno habla de solidaridad, se tiende a asociar lamentablemente a la izquierda, es decir, a ampliar la esfera de acción del Estado y que el Estado sea el motor principal de la sociedad porque aseguraría necesidades públicas. Me parece que eso es un error pensarlo así. La solidaridad no se trata de un Estado más empoderado, sino se trata primero de un principio de orden social que nos dice que todos somos responsables de todos, que nuestros destinos están íntimamente ligados y por lo tanto mi bien no es indiferente del bien de, por ejemplo, los que están sentados en la primera fila, ni tampoco hacia más atrás. Por lo tanto, la solidaridad es una posibilidad para ordenarnos socialmente, para entender de que la sociedad civil empoderada, organizada, es capaz de solucionar el problema. Y además, esto más bien un paréntesis, es una oportunidad comunicacional y política. Que hoy día, a mi juicio, el centro y la centro-derecha hable de solidaridad como su principal batalla, como su principal bandera, es una oportunidad para renovar un mensaje que lamentablemente, a mi juicio, ha estado un poquito desgastado y que ha tenido pocas herramientas para explicar la realidad. Y lo que decía, un elemento era las ideas para ofrecer a los jóvenes una nueva alternativa política, pero también las convicciones. Cuando hoy día vemos... Tiempo, Pablo. Va a quedar pendiente suspenso para más adelante, entonces. Pablo, tus 3 minutos, Pablo.
Ya, muy brevemente, para terminar lo que quedó en suspenso, era muy simple, que era afirmar de que los jóvenes, por lo menos, al menos la gente con la que yo comparto, entendemos que esto es un proyecto de largo plazo y por lo tanto la ansiedad va a ser nuestro peor enemigo para enfrentar los desafíos político-culturales que se nos presentan. En ese sentido, también hago un llamado a los que se adscriben al social cristianismo, de que existe al menos una generación de jóvenes inquietos con estos temas, inquietos por proponer soluciones, pero con una mirada a largo plazo y no inmediata. Eso para terminar. Y respecto a las preguntas, como son muchas, me voy a tomar la licencia de abarcar solamente una, que era respecto a la juventud y cómo se podría impactar en nuevas generaciones. Me parece que algo ya dije, pero para que quede claro, yo creo que son 3 elementos principales los que hay que poner arriba de la mesa. Por una parte, el discurso renovado. No basta para enfrentar la discusión pública, principalmente si pensamos en el Frente Amplio, ofrecer las mismas soluciones, los mismos discursos, los mismos conceptos que hemos venido utilizando en los últimos 25 años. Y me parece que eso no es suficiente, porque hay que ser capaces de demostrar que la política está en constante cambio y que nosotros estamos arriba de esa ola que va cambiando. Y en ese sentido, me parece que el discurso renovado pasa principalmente por incluir conceptos como justicia social con mayor fuerza, por incluir conceptos como solidaridad, por demostrar una preocupación real o tener una opción preferencial por los que más lo necesitan y sobre todo con esos problemas que son invisibilizados, esos invisibles, y se me ocurren varios casos, principalmente, por ejemplo, los allegados en Recoleta, unas comunas que presenta mayor porcentaje de allegados, es decir, situaciones de hacinamiento, o lo que pasa hoy día con las personas que vienen de otros países y que en busca de oportunidades y que Chile, en vez de abrir las puertas, lamentablemente se las cierra viviendo en situaciones de pobreza, de hacinamiento, etc. Por otra parte, otra manera de impactar a los jóvenes me parece que dar espacio. Nos gusta o no, a mí me toca estar en el lado bueno de la historia o de la película en este minuto, que es que la juventud hoy día es un buen elemento para enfrentar la discusión pública, por lo tanto se requiere que las personas que son un gran aporte, no lo desconocer, den espacio también a nuevas generaciones que vienen con el ímpetu de aportar. Y eso me parece que algo se ha avanzado en el último tiempo, pero yo creo que todavía se tiene que hacer con más fuerza. Y por último, la coherencia. Yo no comparto la actitud de esa juventud contestataria que decía antes, que cree que la violencia es el mecanismo para enfrentar los problemas sociales. No lo creo, pero en algún sentido ahí hay una reacción humana frente a un problema o muchos problemas, y uno de esos es precisamente la falta de coherencia. Me parece que hoy día, y lo voy a decir con responsabilidad, los políticos en general están en deuda con la ciudadanía, están en deuda en demostrar que, por ejemplo, los que creen que debemos tener una opción preferencial por los pobres, eso se traduzca no solamente en palabras, sino también en acciones concretas, en presencia en su distrito, en sus regiones, en sus comunas, etc. Entonces, me parece que la manera de cautivar a nuevas generaciones es demostrar que la política es un espacio para cambiar la realidad de las personas, que es un espacio de servicio público y que no es un espacio para, por ejemplo, llenarse los bolsillos, tampoco es un espacio para simplemente tener cuotas de poder que se alejan precisamente del espíritu esencial de la política. Eso. Gracias, Pablo.